Tú, Señor, me libraste de la muerte, secaste mis lágrimas y no me dejaste caer. Salmo 116:8. Alcance FM presenta tu programa Sublime Gracia con Carlos y Gloria Parga. Sublime Gracia. Aleluya. Me da mucho gusto de nuevo predicar la palabra, exponer la palabra por este medio, esperando que sea de bendición, que sea siendo también un vaso, un instrumento, un canal, para que pueda correr la bendita palabra del Señor. En Gálatas, capítulo 6, apóstol Pablo hablando, voy a leer el versículo 27 del capítulo 6 de Gálatas. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Padre, te doy gracias porque me permites exponer tu palabra por este medio. Sigue usando este siervo, Señor, que sea un canal de bendición para todos aquellos que están prestos a escuchar tu palabra, y no solamente que seamos oidores, sino hacedores de ella, Señor. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, mi Salvador y mi Redentor, el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias por todo. Amén. Dios no puede ser burlado. Es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. Los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, dice suficiente porque no puede haber otro o otra que nos pueda haber dado la salvación, porque Él fue el único que fue al monte Gólgota, al monte de la calavera, a poner su vida para volverla a tomar. Gracias a Dios que fue levantado de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y sabemos que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Damos gracias al Señor porque tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto. No nos arrodillamos a ninguna otra imagen o escultura hecha por mano del hombre, sea de plata o de oro o de barro o de papel, lo que sea. Nos arrodillamos ante el único que venció la muerte y está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Así que si somos templo ahora, como dice la Escritura, del Espíritu Santo, o sea, de Dios, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Si hiciéramos cualquier otra cosa, nos engañaríamos a nosotros mismos. Pero a Dios no podemos engañarlo. Y bien dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. Por eso tenemos que reflexionar, pensar que somos templo donde mora el Espíritu de Dios.
Somos el tabernáculo nuevo ahora, el pacto nuevo. Él se presentaba en el tabernáculo cuando los hebreos salieron de Egipto y se presentaba ahí, la nube, el fuego, el pan, el maná. Pero ahora Él mora dentro de nosotros. Somos templo donde mora la mismísima presencia del Dios Todopoderoso, aquel que hizo el sol, la luna y las estrellas. Qué bonito. Y claro que nos estamos acercando al arrebatamiento de la iglesia. A la iglesia le digo porque no es la iglesia de Roma, la de Brasil, la iglesia pentecostés, la iglesia mormona, testigo de Jehová, sino la iglesia es todo aquel que es lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Puede decir una persona, no, pues es que yo pertenezco a la iglesia pentecostés, bautista, presbiteriana, lo que sea, pero si no ha nacido de nuevo, si no ha reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, de nada sirve haber tenido una religión, porque la religión no nos va a salvar. El único que tiene poder para salvarnos es Jesucristo. Él es el autor de la vida. Y pues, así nos dice la Escritura, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Pero ahora en estos últimos tiempos, como dice el libro profeta Isaías, el libro mesiánico, ¿verdad? que a lo bueno ahora lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y eso es lo que está pasando en todas partes. Ahora, por ejemplo, en este evento que se hizo acá en los Estados Unidos, el Super Bowl ahí, como siempre sucede a veces en las Olimpiadas, ¿verdad? En lugar de levantar el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, sacan mensajes ocultos que no edifican para nada al cristianismo, al contrario. Y esto nos muestra a cada uno de nosotros que Jesucristo viene pronto. Pero antes de que venga la segunda venida, viene el arrebatamiento de su iglesia. La iglesia lavada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En ese estadio, ahí en los Estados Unidos, más de 100 millones de personas estuvieron viéndola en todo el mundo. ¿Se está dando cuenta? La oportunidad de llevar el mensaje, el verdadero evangelio, no es que haya otro, sino otro lo distorsionan, como lo hace Satanás. Eso es lo que trata de hacer, distorsionar siempre el evangelio. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios nos va a ayudar a seguir adelante y tener ese discernimiento que Él quiere que nosotros tengamos. Así como el Señor le daba sabiduría y gracia a aquellos trabajadores que estaban en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, Dios está levantando personas, hombres, ¿verdad?, para que lleven la palabra como debe de ser. Así es que, imagínense, más de 100 millones viéndolo en todo el mundo y no aprovechar, dar el mensaje como debe de ser. Y claro, ¿a quién invitan? A personajes, según eso, artistas, ¿verdad?, que no han entregado su vida a Jesús. Pues hay que estar orando por ellos. Al contrario, se la han entregado a Satanás. Y por eso Satanás les da fama y les da dinero. ¿Pero a costa de qué? De su alma. Y bien, ¿verdad? Este artista que dice que es artista, Bad Bunny, que estuvo ahí, él mismo lo menciona. Si querías tienes que querer fama o dinero, ¿verdad? Menciona ahí que lo hace como un ojo, ¿verdad? Y lo pone allí, y eso que está dando a entender, pues, la masonería. Y eso, pues, claro, dinero
dinero, y dinero es lo que llaman a estas personas. Y ahí se ve, ahí vemos también nosotros una simulación dizque de una boda. Pero ¿de qué boda podemos decir, verdad? Que se hable de la palabra, no se habla nada de la palabra del Señor. Y pues desgraciadamente, ¿verdad? En esa boda, los que participan en esa boda, pues hablan, después salen con sus bailes y sus danzas eróticas. Y lo que sí nos llamó mucho la atención es que ahí llaman a un pastor. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que estar ahí un pastor? ¿Verdad? Ese pastor, dale el nombre, se llama Antonio Reyes, ¿verdad? Y ese es todo lo que hacen para llamar la atención. Y más que todo, para que la juventud lo escuche, la juventud lo vea, y aún niños que llevan ahí en el estadio para que lo vean y vayan preparando, ¿verdad?, su corazón. ¿Para qué? Para el alcoholismo, la drogadicción y a perderse. Y eso, por eso el enemigo Satanás les da fama. Pero él bien dice entregar el alma a Satanás. Y miren, y cuando se entrega el alma a Satanás, es bien difícil salir de ese círculo. Y si no sale, va a quedar en el infierno. Y sabemos que existe el infierno. Y sabemos que Jesús predicó más del infierno que del cielo. Y eso es lo que nosotros nos preocupa, a cada uno de nosotros. Porque nadie de nosotros queremos, de los que conocemos o algo, que vayan a caer a ese lugar. Porque en ese lugar nada, no se va a poder salir. Y si sale, va a salir al lago de fuego. Así es que, imagínense, pronunciándose en esa boda. Y como les digo, esos mismos personajes danzando eróticamente, ¿verdad? Viendo, y luego entonan esa canción, pues que no la quiero mencionar, es impronunciable. Por todo lo que dice y por todo lo que habla, son pura basura. No se le entiende nada. Porque Dios en su palabra nos dice que Él ha de poner un cántico nuevo en nuestro corazón y un cántico de alabanza. Pero todo eso es mucha obscenidad, es mucha perversión. Como les decía, es pura basura. Esto no es por obra del Espíritu Santo. Y vemos ahí también, ¿verdad?, que pasan a veces escenas de libertinaje. Y claro, el LGBT es lo que anuncian por ese lado, ¿verdad? Que se abrazan ahí hombres con hombres y las mujeres y las mujeres. Y esos son los mismos actores que estuvieron ahí en la boda. ¿Qué mensaje pueden dar ahí por ese lado? Ese espectáculo, déjeme decirle, es una bofetada al cristianismo, es una burla al cristianismo. Y eso da coraje porque se están burlando del autor de la vida, de Jesús, que fue al monte Gólgota a morir por nosotros, a entregar su vida por nosotros. Él mismo lo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Así es que, ¿quién de todos los líderes, ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni nadie, dijo que destruyeran ese cuerpo? Mismo Jesús dijo: y al tercer día lo levantaré. Y lo cumplió. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Y lo que dice llega a perfecto cumplimiento. Sí, es una bofetada al cristianismo, la palabra del Señor, a Jesús de Nazaret. Imagínense cómo se siente el Señor, ¿verdad? Claro, un día cualquiera
su servidor, por ejemplo, yo estaba perdido. Yo tenía así una religión en mí, pero no tenía al Señor Jesucristo en mi corazón, en mi vida. Y eso es lo que Él quiere, que tengamos una relación directa con el Señor de señores y Rey de reyes. No con un ídolo o con una imagen, no con una religión. Él lo que quiere es tener una relación directa con el Señor de señores y Rey de reyes. Eso es bonito, ¿verdad? Y cuando venimos a Cristo, experimentamos algo que nunca habíamos experimentado. Una relación que no la cambiaríamos ni por cualquier cosa del mundo, ni por cualquier oro del mundo, ni por cualquier dinero. Porque el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. ¿Sí? Con nuestras faltas, con nuestros errores, con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades, ¿verdad? Vamos de paso en paso, ¿verdad? A la estatura del varón perfecto, con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso es bonito, que nosotros sigamos reconociendo que Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y luego también vemos ahí a Lady Gaga, la sacerdotisa, que se acerca y según ella dice que lo ministra o lo unge. Pero si usted se da cuenta, ¿verdad?, cómo lo pone en la cabeza así de esta forma. El 33, el título más alto de la masonería. También ella fue así ordenada. Y nos damos cuenta de todo esto. Imagínense todos los millones de personas que estuvieron todo esto. O sea, estamos que peor ahora como Sodoma y Gomorra. Peor, peor. Imagínense cuando se hacen los desfiles de los homosexuales y las lesbianas, que el Señor no quiere que se pierdan. Tampoco nosotros hablarles de buena forma y de buena manera, que así no van a poder heredar el reino de los cielos. Este personaje, Bad Bunny, este ícono, es una devastación de lo cultural, distorsionarlo, como ellos quieren, como el enemigo es lo que él quiere, distorsionar todo esto, pero no es lo correcto que tiene que hacerse. Y pues, bien, en Gálatas así nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque ahora, como antes, a lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llaman bueno. Y ahí también se ve, en ese lugar, 3 cruces. Y en la cruz del medio es Bunny. Según él, representándoles que a Jesucristo, pero burlándose. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Porque tenemos un Dios vivo. Sí, es un Dios de amor y de misericordia y de bondad. Pero no podemos estar jugando a la iglesita, no podemos estar jugando a cualquier otra cosa, sino que tenemos que caminar como el Señor caminó, con la ayuda del Señor y que Él nos ayude. Y pues con esa actitud que Él tuvo ahí, con las 3 cruces y Él en medio, ahí vemos, ¿verdad? El mensaje es bien claro, burlándose del Señor de señores y Rey de reyes. Él fue el que lo hizo. Y Él fue el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y vuelvo a repetir, si no se arrepiente uno, se van a perder. Y ellos piensan que allá en el infierno van a estar
gozándose junto con los demonios y Satanás. También ellos van a sufrir. Claro, lo dice la Escritura. También. Y desgraciadamente nunca van a salir. Aquí podrás disfrutarlo 10, 15, 20, 50, 60, 80 años. Pero allá es una eternidad. Es una eternidad. La palabra eternidad. Eterno. Y por eso en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Así mucho cristiano, podemos padecer alguna enfermedad, un cáncer de los 300 que hay, una diabetes, un infarto, cualquier otra enfermedad. Pero no vamos a entrar enfermos al reino de los cielos. No vamos a entrar con nada de lo que tenemos aquí, ¿verdad? No vamos a entrar así. Así como desnudos venimos, desnudos nos vamos. Por eso es bien importante seguir las indicaciones del Señor. Usted ha leído la historia de el rico y Lázaro. Esa no es una parábola, porque en las parábolas no menciona nombres ni lugares. Es algo que sucedió. Y por eso el Señor lo mostró. Y vemos ahora que eso existe y por eso Jesús predicó más del infierno que del cielo. Y eso es bien importante, ¿verdad? Imagínese usted aprovechando ese momento, ese lugar, de que más de 100 millones de personas en todo el mundo, en todo el continente, en todos los países, oyendo y viendo y dar el mensaje de salvación. Pero como el enemigo ya está dando los últimos coletazos, entonces quiere llevar los que más se pueda. Pero también nosotros tenemos que seguir avanzando, predicando la palabra, ya sea en las calles, en los camiones, por este medio, por la radio, ¿verdad? Por la televisión. Por tanto, tenemos que avisarle. Se ha hablado mucho de la palabra y se seguirá hablando mucho de la palabra del Señor, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento para que todos seamos salvos. Eso es lo bonito. Pero desgraciadamente la gente piensa que su religión lo va a salvar. Y vuelvo a decirles, la religión no salva. El único que tiene poder para salvar no es el Papa, no es el pastor, no es Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni Alá. El único que tiene poder, lo dice la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, el único que tiene poder para salvarnos y perdonar nuestros pecados es Jesucristo. Nadie puso su vida por usted y por mí, mas Él la puso. Él la puso. Y gracias a Dios que Él la puso, porque los que deberíamos de ponerla haber sido nosotros, pero Él dijo, mencionó, yo la pongo para volverla a tomar. Y qué bonito. Qué bonito entregar su vida por nosotros. ¿Quién éramos nosotros para que la entregara? ¿Verdad? Pero bien, dijo, vino a los judíos. A los suyos vino, o sea, a los judíos, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos aquellos que lo recibieron les dio poder, potestad, ¿de qué? De ser hijos de Dios. Antes yo era una criatura, porque así dice la Escritura, id y predicad mi palabra a toda criatura. Pero ahora cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ahora somos hijos de Dios. ¿Se da usted cuenta el gran título de ser hijos de Dios? Y aquel que hizo el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, todo lo que hizo es ser hijos de Dios. Pero tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Así es que este personaje, pues, tiene que arrepentirse, si no, va a perder su alma. Vemos ahí, bien clarito lo vemos nosotros en las redes, esto es un ritual satánico, donde no se aprovechó los millones de personas. Y claro,
Ahora al ver todo esto le da una tristeza de que tanta gente que no tiene a Cristo en su corazón, que tiene y llevar a sus hijos a ver todas esas obscenidades, al ver toda esa basura, de nada sirvió. Así es que sigamos nosotros exponiendo la palabra de Dios, testificando con nuestro testimonio de que Jesucristo está pronto por tocar la trompeta para que los muertos en Cristo sean levantados. Y luego nosotros seremos arrebatados, así lo dice la palabra. Suena como ciencia ficción, pero así es la verdad. Y como Dios lo ha prometido en su palabra, todo ha llegado a perfecto cumplimiento. No hay algo que le haya fallado al Señor. Él no miente. La mayoría de los políticos o presidentes o senadores prometen pero no cumplen. La mayoría, no estoy generalizando, pero Jesucristo, lo que dice aquí en su palabra, todo ha llegado a perfecto cumplimiento y lo creemos, que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es nuestro amigo fiel, Él es nuestro médico, Él es nuestro sacerdote. Vuelvo a decirles, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos redarguye cuando hacemos algo mal. Y clamamos a Dios por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y le decimos al Señor que nos perdone. Y Él sabe si lo estamos diciendo sinceramente o no. Él sabe si somos hipócritas, si nomás estamos dentro de una denominación, una religión, nada más por fama, por lo que sea, ¿verdad? Estamos dentro del camino porque reconocemos que Él fue el que pagó el precio. Él mismo nos dice en su palabra, en Juan 14:6, ¿verdad? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino para llegar al Padre. Por eso cuando estaban haciendo esas obscenidades ahí, presentando 3 cruces ahí, y ese artista, este ícono, Bad Bunny, poniéndose en medio, dando a entender que Él es Jesús, ¿qué? Son tonterías. El único que ahora ya no está crucificado, sino que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí, ese es Jesucristo. Y bien lo dice la Escritura ahí, porque hay un solo intermediario, no intermediario ni intermediaria. Dice, hay un solo intermediario, dice Timoteo, entre Dios y los hombres, entre Dios y nosotros. ¿Quién? Jesucristo. Y Dios no puede ser burlado. No nos debemos de engañar. Es el único que puede perdonar pecados. ¿Y quién es este que perdona pecados? Es Jesús de Nazaret. Él fue el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que el mensaje ahí en ese lugar fue claro. Fue claro. Y nada, absolutamente nada ocurre por accidente. Eso fue lo que pasó y da tristeza, pero nosotros como cristianos tenemos que redoblar fuerzas para seguir adelante y predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que la gente que todavía no ha tenido el privilegio de haber conocido al Señor Jesucristo, que lo conozca. Hay mucha gente que ha tenido la oportunidad de conocer al Señor, pero se ha vuelto de espaldas, se ha regresado, y eso no está correcto. Y han llegado aquí con nosotros a la congregación y dicen, pastor, quiero pues reconciliarme con el Señor. Qué bueno. Es lo mejor que tú puedes hacer, reconciliarte con el Señor. Eso es lo mejor que tenemos que hacer, ¿verdad? Bendito. Así es que todos esos artistas, muchos artistas han vendido su alma a Satanás. Y si no se arrepintieron, están en el infierno. Pero es que el infierno no existe, ¿cómo no? Sí existe. Si existe el cielo, existe el infierno. Nosotros sabemos bien por medio de su palabra y el Espíritu nos testifica, ¿verdad?, de que hay un infierno y que hay un cielo.
Y por eso, vuelvo a decirles y volveré a decirles, Dios predicó más del infierno que del cielo. Y claro, ¿sabe usted por qué? Porque sabemos, y bien lo sabe nuestro Señor Jesucristo, y ese es lo que desea en su corazón, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y todos seamos salvos. Eso es lo más importante que tenemos que hacer, ¿verdad? Y eso es lo más importante que un hombre, ¿verdad? La persona tiene que arrepentirse. A veces dice, pero ¿de qué me arrepiento? Si yo no tomo, no bebo, no fumo, no le hago nada mal a nadie, ¿verdad? Pero no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Y la gracia es aquella que fue Jesús al monte de la calavera, monte Gólgota, monte Calvario, a poner su vida por cada uno de nosotros. Y esos rituales, ¿qué me podría decir? Eso que hacen a inicios de las Olimpiadas o en el intermedio, pues todo eso es una basura. ¿Por qué no invitan a ver a un predicador que exponga la palabra del Señor ahí en unos 10, 15 minutos? Un predicador ungido, un predicador que haya pagado el precio, un predicador que no le vaya a pedir dinero por predicar la palabra de Dios ahí. Al contrario, es un privilegio de haber hablado a tanta multitud. En unos 10, 15 minutos se pueden decir tantas cosas. Cuando el Espíritu Santo nos da palabra y pone palabra en nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. No es para vanagloriarnos, sino para levantar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Todopoderoso en nuestra vida, ¿verdad? A Él es el que se debe de nombrar, porque es el único que puso su vida por nosotros. Él es el único que pagó el precio. Él es el que estuvo orando y orando y orando, porque Él sabía lo que iba a pasar en su vida, ¿verdad? Y aún así, dijo allí en el monte Getsemaní, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, este sufrimiento, este dolor. Pero inmediatamente el Espíritu le emociona a Él y dice, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que usted desea. Y tanto predicador que menciona ahí, usted no le diga nada que lo que Dios quiera, no, ¿cómo no? Él es el autor de nuestra vida. Y siempre nosotros tenemos que poner eso en no solamente en nuestra mente y en nuestro corazón, es decir, lo que Dios permite y lo que Dios quiere en nuestra vida, tenemos que hacerlo. Él está en este momento hablándole a su vida, a su corazón. Yo no lo conozco, no la conozco, pero el Señor le está hablando a su corazón. Dios le está hablando a su vida. Que ponga su mirada en el autor y consumador de la vida, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No en María, ni en José, ni en Lourdes, ni San Fulano, ni Sutano, ni Mengano, ni Perengano, nadie. El único santo que tenemos nosotros es el Santo de Israel, Jesús de Nazaret. Es el único que tiene poder, es el único que es omnisciente, omnipresente e inmutable. Es el único que ahorita en este momento está tratando con tu vida. Y si tú quieres aceptar a Jesucristo como como tu único y suficiente Salvador, hazlo. Yo lo hice hace más de 40 años y no me arrepiento de haber hecho. Y ahora sí me dicen, es que tú cambiaste de religión. No, lo que pasa es que yo tenía una religión, de nada me sirvió. Pero ahora me doy cuenta que la religión que tenía, pues de nada me sirve servir. La religión nos salva. El único que tiene poder para salvarnos es Jesucristo. Y por eso predico ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Shaddai, el Adonai, el Bálsamo de Galad, el Dios Todopoderoso. El cuarto hombre del horno de fuego. Ahí el Señor del Señor, la rosa del Sarón, el lirio de los valles, el león de la tribu de Judá, Jesús de Nazaret,
Él es el Todopoderoso. Él es mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Él es el todo en mi vida y en Él he puesto mi corazón, mi vida, en todo. Sí, a veces le fallo en pensamiento, en obra, no, pero por eso tengo el Espíritu Santo, para decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, y ayúdame en esta área, en no fallarte, en no fallarte, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. Otórgame sabiduría y gracia para seguir adelante. Y Él escucha, porque nuestro Dios no es de oro, ni de barro, ni de plata, ni de bronce, ni de cobre. Él tiene oídos y nos escucha, Él tiene ojos y nos ve. Él tiene manos y nos palpa, tiene pies y camina. El hombre a veces hace esculturas de sus propias manos, de esas no sirven para nada. Y hacen imágenes que no tienen pies y los andan cargando. Y tienen manos y no lo pueden palpar. No hay amor, no hay cariño en ellos. Mas en Jesucristo sí, el Padre mostró su amor para cada uno de nosotros. Porque cuando todos estábamos perdidos, dice en Romanos 3:23, ¿verdad? Envió a su Hijo unigénito, a su Hijo, a morir por nosotros. El ángel de Jehová siempre campa alrededor de nosotros. Y ahora tenemos ese privilegio tan grande y hermoso, que somos un templo viviente, dice el apóstol Pablo, ¿que no sabéis que vosotros sois templo donde mora el Espíritu de Dios? Y el Espíritu de Dios es Dios. No solamente es una fuerza, es un soplo, es Dios, es Dios. Él es el Shaddai, Él es el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo el que nos guía, ¿verdad? El Espíritu Santo que se contrista. Una fuerza no se puede contristar así nada más. Así es que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y me dio mucho gusto exponer la palabra por este medio. Y me toca aquí en Alcance FM exponer todos los jueves de 6 a las 7 de la tarde. Ya terminando aquí, pues tenemos la oración aquí en el Templo del Tabernáculo para seguir orando por usted que nos está escuchando y seguir orando unos por otros, como dice la Escritura, seguir orando unos por otros en el amor del Señor. Así es que, bien, dice la Escritura en Gálatas 6, capítulo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo, dice aquí, sí, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Padre, te doy gracias porque me has permitido de nuevo exponer tu palabra por este medio, Señor. Señor, yo te pido que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y todos estos personajes que han blasfemado tu nombre, Señor, darles otra oportunidad para que se arrepienten. Van a tener que pagar el precio, pero que lo paguen, Señor, para que no vayan a caer al infierno, donde van a poder salir nada más ahí al lago de fuego. Y pasarán cientos, miles y millones de años, y como dice tu palabra, nunca saldrán. Y eso duele. Si a usted le ha dolido, Señor, por eso vino a este mundo, a este muladar, a esta cloaca, a esta basura, para rescatarnos, porque estábamos perdidos. Y solamente al enviar a su Hijo Jesucristo, a nuestro Salvador, y al ir a la cruz, no como lo muestran esos eventos nada más ahí de burla, usted sufrió, pero sufrió, Señor. Así es que ayúdenos a seguir adelante. Él lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo siga bendiciendo y así estamos despedidos. Y nos vemos primeramente Dios el próximo jueves a esta hora a las 6 de la tarde. Amén.
Llegamos al final de este programa. Si fue de bendición para tu vida, escúchanos nuevamente. Hasta la próxima.